Buenas tardes, gracias a todas y todos quienes a través de las diferentes plataformas de CIESAS Occidente, Blue Jeans, Facebook Live y YouTube nos acompañan esta tarde a la octava sesión del Seminario Permanente Ambiente y Sociedad. Una iniciativa que surge de las y los investigadores de la línea Ambiente y Sociedad de CIESAS Occidente y cuya finalidad es ofrecer un espacio que promueva el diálogo de saberes en torno a la compleja relación entre sociedad y naturaleza en sus múltiples facetas, así como los efectos de estos procesos en las sociedades y los individuos. En este espacio convergen análisis e investigaciones desde abordajes teóricos, metodológicos y empíricos diversos. Y esta tarde nos acompaña el doctor Joel Salazar Flores, quien compartirá con nosotros su trabajo titulado Efectos de los plaguicidas en la salud humana y en ecosistemas como el agua. Antes de iniciar, me permito compartirles una breve semblanza de nuestro ponente. Él es doctor en genética humana por la Universidad de Guadalajara, profesor en la carrera de licenciatura en químico farmacéutico biólogo y coordinador de la maestría en ciencias, responsable del cuerpo académico de bioprocesos celulares y moleculares, y también es conductor en la revista radiofónica de difusión científica llamada La Pipeta, en la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Jalisco. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, autor de 25 artículos científicos publicados en revistas científicas indexadas, 3 libros con registros ISBN, un capítulo de libro y diversos congresos nacionales e internacionales. Actualmente, el Dr. Joel es responsable de 2 proyectos de investigación, ambos relacionados con biomarcadores tóxicos y la susceptibilidad a intoxicaciones por plaguicidas. Así que creo que ustedes como yo ya quieren escucharle, por lo tanto cedo la palabra. Doctor Joel, bienvenido. Muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias en especial a los organizadores porque me han dado la oportunidad pues de platicarles acerca de una revisión extensa que tenemos sobre los efectos de los plaguicidas y también compartirles algunas experiencias y resultados que tenemos pues de nuestro equipo de investigación. Entonces, pues voy a compartirles la pantalla para iniciar. Y pues para comenzar, pues como ya lo dijeron en esta presentación del seminario, pues yo soy investigador en la Universidad de Guadalajara y insisto en que tengo por ahí algunos proyectos relacionados con la toxicología de plaguicidas, en específico toxicogenética, y también pues hemos hecho algunos estudios donde determinamos plaguicidas en ecosistemas como el agua, y por eso les voy a hablar específicamente de este tema: efectos de plaguicidas en la salud humana y ecosistemas como el agua. Y para iniciar, pues quiero compartir primero una idea acerca de qué son los plaguicidas. Los plaguicidas, desde luego, no son sustancias que tienen poco tiempo en el mercado, al contrario, son sustancias que se han utilizado desde hace muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial. Primero se les sintetizó para darles un fin bélico, es decir, como armamento de guerra. Pero poco a poco se fue descubriendo que podrían ser útiles para prevenir, controlar o destruir plagas o vectores de enfermedad animal. Y en la actualidad, digamos que una de las áreas donde más se utilizan es en la agricultura, aunque también los plaguicidas pueden utilizarse pues cuando hay plagas que interfieren en el procesamiento, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos. Entonces, pues en realidad es una familia muy vasta de sustancias, y cuando hablamos de controlar plagas también quiero aclarar que nos referimos a plagas como organismos que interfieren, por ejemplo, en la agricultura, en el cultivo, pero que sobre todo su impacto es económico. A eso nos queremos referir. Y hablarles un poquito de que son una gran cantidad de grupos de plaguicidas que existen en el mercado. De hecho, cada día se sintetizan más familias químicas, pues desde luego nuevas, pero quiero referirme a 2 formas de clasificar que son las formas más comunes. Una es de acuerdo a su uso. De acuerdo a su uso, por ejemplo, si son sustancias que controlan insectos, se les puede llamar insecticidas, como se los estoy señalando aquí con el apuntador. O si son sustancias que controlan hongos, pues se les llamará fungicidas. Si controlan hierbas o arbences, pues herbicidas.
o si controlan roedores raticidas. En cada una de estas clasificaciones existen distintos grupos, por lo tanto también es muy común clasificarlos de acuerdo a su estructura química, y de acuerdo a su estructura química podemos encontrar los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos, los que son de origen vegetal, como por ejemplo las piretrinas, o que los conocemos como piretroides, y algunos que son de origen biológico o patógenos de insectos. En este cuadro por aquí tengo algunos ejemplos representativos de cada grupo, pero para ser un poco más general y no detenernos tanto en esto, solo quiero aclarar que en la actualidad los que más se usan, y sobre todo en la agricultura, que son sustancias que tienen un uso masivo, son los organofosforados. Este tipo de sustancias se supone que cuando están en contacto con el suelo, la humedad, pues diferentes temperaturas, son mucho más fáciles de biodegradarse. A diferencia de los organoclorados, por ejemplo, los organoclorados en teoría ya están en desuso, más o menos hasta la época de los 80 se prohibió su uso porque son sustancias muy persistentes en el ambiente o en el mismo cuerpo humano, ¿sí? Tienden a acumularse y persistían por mucho tiempo. Entonces, por eso los organofosforados sustituyeron a los organoclorados. Pero no quiero dejar la idea de que son los únicos que se usan, sino que son los de uso masivo los que principalmente se comercializan, pero no los únicos. Ahora, ¿cuál es el problema con estas sustancias? ¿Qué es lo que generan en nuestro organismo? Pues en realidad los organofosforados, o particularmente los organofosforados, alteran siempre la comunicación nerviosa, las sinapsis nerviosas. Si ustedes observan en esta imagen que estoy señalando con el apuntador, en esta imagen de color amarillo quiero hacer referencia a una terminal nerviosa colinérgica, es decir, una neurona que ella tiene que sintetizar acetilcolina para estimular receptores de una célula efectora. ¿Cómo se estimula esos receptores? Pues con la misma acetilcolina. Entonces, de manera natural, nuestro cuerpo se supone que tiene que sintetizar acetilcolina a partir de la colina que nosotros adquirimos de la dieta. Y esa colina o este aminoácido se combina con otros productos que provienen pues, del ciclo de Krebs, como la acetil-CoA, para ahora sí producir acetilcolina. Entonces, a este punto o hasta este punto hablaríamos de la síntesis de acetilcolina, que posteriormente se almacena. Y una vez que se almacena en vesículas, pues esta neurona o este botón presináptico tiene que permitir la entrada del calcio, y cuando entra el calcio, esto hace que la membrana se despolarice y entonces esta vesícula se fusione con esa membrana para liberar entonces acetilcolina. Y como ya mencioné hace un momento, la acetilcolina va a estimular a receptores ya sea muscarínicos o receptores nicotínicos. ¿Para qué? Pues para ejecutar una función, por ejemplo, en las terminales nerviosas colinérgicas que llegan hasta músculo, músculo cardíaco, pues su finalidad es reducir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué sucede cuando uno está contaminado con plaguicidas? Cuando uno está contaminado principalmente con organofosforados, se inhibe una enzima que vive o reside aquí en este espacio que está entre un botón presináptico y un botón postsináptico. ¿Qué finalidad tiene esta enzima? Cuando ella está completa y funcional, está degradando aquí excesos de acetilcolina. Pero si nos contaminamos con plaguicida, esa enzima deja de funcionar, está inhibida y por lo tanto no va a poder degradar excesos de acetilcolina, y estos receptores van a sufrir una sobreestimulación que luego detonan o desencadenan algo que se conoce como un síndrome colinérgico. Y ese síndrome colinérgico, pues no tiene mayor problema en cuanto a su diagnóstico, porque generalmente sucede cuando uno está en contacto con el plaguicida, y puede ser unos minutos después o a lo mejor un tiempo alrededor de una hora o menos de una hora, para que aparezca toda la sintomatología que se ve aquí en la tabla referente al síndrome colinérgico. Entonces, pues si es una intoxicación momentánea en poco tiempo, le llamamos toxicidad aguda, y esas no tienen problema para el diagnóstico, insisto. Pero ¿cuál es el problema cuando uno está contaminado con plaguicidas? A lo mejor a través de la dieta en bajas cantidades, los plaguicidas pueden llegar en los alimentos o el agua, y entonces se inhibe esta misma enzima acetilcolinesterasa
hay acetilcolinesterasa que reside a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, pero si se inhibe y esa inhibición, digamos, no es tan notoria, entonces puede venir otro tipo de síndrome conocido como el síndrome intermedio, que está aquí en la parte que estoy señalando ahorita con el apuntador. Ese síndrome intermedio tiene todas estas características o sintomatología o una neuropatía retardada. Y el problema aquí con esta intoxicación que le llamamos crónica es que no es fácil detectarla. Nosotros podemos estar consumiendo plaguicidas a través del agua y es una cantidad baja, pero constante y continua a través del tiempo, que posiblemente a lo largo del tiempo, después de meses o muchos años, es cuando puede aparecer uno de estos síndromes o patologías, y pues cuando nos demos cuenta posiblemente es porque pues ya estuvimos en contacto mucho tiempo con los plaguicidas. Entonces, eso para hablarles de, digamos, los dos tipos de toxicidad, toxicidad aguda y la toxicidad crónica. Insisto que la crónica es un problema. Y esto hace que entonces pues los plaguicidas estén relacionados, asociados con una gran cantidad de enfermedades. Entre ellas, o primordialmente, el cáncer, el asma, el Parkinson, Alzheimer, la diabetes, que es una enfermedad endocrina, enfermedades de la cavidad oral. De hecho, esto es un poco reciente, sí, como hemos encontrado por ahí o tenemos una revisión de la literatura donde hemos visto que podrían asociarse a enfermedades de la cavidad oral o demencia, enfermedad renal y algunos otro tipo de enfermedades. Entonces me gustaría explicarles la parte molecular, el por qué los plaguicidas pueden desencadenar cualquiera de estas enfermedades. Y entonces para eso podemos mencionar que los plaguicidas pueden generar ciertas alteraciones en el ADN que les conoce como alteraciones epigenéticas. Esas alteraciones se relacionan con cáncer. Por ejemplo, si aquí a nivel de esta imagen ustedes relacionan a esta estructura con la estructura y ese gen, si funcionara de manera correcta, si se expresara de manera correcta, podría codificar para una proteína como la proteína P16. La proteína P16 funciona pues como un vigilante del ciclo celular. Esa se produce a través de un gen conocido como un gen supresor tumoral, es decir, un gen supresor tumoral produce proteínas o codifica para proteínas que evitan que se descontrole el ciclo celular. ¿Para qué? Para que no se formen tumores y por lo tanto no tengamos cáncer. Pero ¿qué pasa cuando uno está contaminado con plaguicidas? Los plaguicidas pueden actuar directamente en la región promotora de los genes, específicamente en un tipo de secuencias que son ricas en citosina y guanina, conocidas como islas CPG. Entonces, ahí evitan, nos vamos a esta parte de la imagen, evitan esos plaguicidas que se enciendan, por así decirlo, estas islas CPG, porque los plaguicidas le ganan el sitio, por así decirlo, a los factores de transcripción. Entonces, los factores de transcripción nunca van a poder hacer su trabajo, que es el encendido de este promotor, y por lo tanto, si no se enciende ese promotor, nunca va a haber expresión génica. Eso le llamamos silenciamiento génico. Y si de esa manera estamos silenciando a genes supresores tumorales, pues entonces las células sí pueden irse o descontrolar su ciclo celular y producir cáncer. Otra forma, o lo que sucede con plaguicidas, en específico con organoclorados, que se supone, en teoría, ya no se deben vender o no se distribuyen, pero todavía hay quienes dicen que por ahí partes donde sí existe todavía la venta de organoclorados, pues estos provocan también silenciamiento génico de una manera indirecta, porque aparte de que evitan que los factores de transcripción se unan a los promotores y realicen el encendido génico, aparte de eso, también evitan que otros complejos proteicos realicen su función para hacer el encendido de estos promotores. Entonces, pues es una forma directa en la que actúa el plaguicida o una forma indirecta. De esas dos maneras podemos entonces generar silenciamiento génico. Pero además, los plaguicidas también pueden participar o pueden, digamos, modular la forma en que el DNA tiene que estarse empaquetando en ciertas proteínas. Para esto yo quisiera que ustedes vieran la imagen y que imaginen pues que esta línea de color negro es el ADN. Y el ADN ahí está
enredado, por así decirlo, o enmarañado sobre una proteína que pues son las proteínas históricas, que tienen aquí una forma como de un ovillo o un carrete, así lo puedo llamar coloquialmente. El ADN se puede enmarañar, se tiene que enredar sobre estas proteínas histónicas porque en realidad la hebra o todo el genoma es muy grande y tiene que caber pues en las células, en el núcleo de la célula, y la célula es pues microscópica, no se ve a simple vista, y ahí tenemos que empaquetar toda esa cantidad de DNA. Entonces, si este enrollamiento no se realiza de manera adecuada, voy a decirlo así coloquialmente, es como si ustedes enredaran un hilo en un ovillo, pero ese hilo queda flojo, no queda bien enredado. Si está flojo, si no está bien enredado, ese DNA es mucho más lábil o más susceptible a que se den mutaciones, a que los genes no se expresen de manera adecuada, se dé otra vez lo que les dije como un silenciamiento génico, y entonces se apaguen algunos genes que sirven como genes supresores tumorales, y entonces puede venir el cáncer. Y ya se ha demostrado en algunos estudios, de hecho hay muchos estudios que dicen o que hablan de la acción de plaguicidas en específico. Por ejemplo, el paraquat, que es un plaguicida de contacto, un herbicida que se distribuye mucho, al menos aquí en la región donde yo resido. Y lo que hace el paraquat, pues es que aumenta la actividad de ciertas enzimas, como la que está abreviada aquí como HAT. Esta enzima es una enzima histona acetilasa. ¿Qué hace? Esta enzima lo que hace es meter grupos acetilo a los residuos de lisina de las proteínas histónicas. Y cuando se incrementa esos grupos acetilos aquí, entonces el DNA no se puede enredar de manera adecuada. Eso provoca ese mal enrollamiento del DNA y entonces, otra vez repito, viene pues las mutaciones o alteración de la expresión génica. Entonces, eso puede ser el paraquat. Otros plaguicidas como el dieldrin aumentan también la actividad de esta enzima y a su vez disminuyen la actividad de otra enzima que se supone hace el efecto contrario a la histona acetilasa, ¿verdad? Esa sería una histona desacetilasa, pero está inhibida, no está quitando los grupos acetilos, por lo tanto el DNA pues sigue quedando mal enredado, por así decirlo, o hablándolo de manera coloquial. Otro aspecto que puede suceder y que también está relacionado con el cáncer es que los plaguicidas interfieren con la expresión de moléculas de microRNA. Pero para esto debemos recordar o entender un poco acerca de qué función tienen las moléculas de microRNA. Pues las moléculas de microRNA son muy, muy indispensables en las células porque ellas coordinan la proliferación, la diferenciación o incluso la muerte celular. Imagínense que este rectángulo, pues, está aquí en la diapositiva, es una célula. Entonces, si ustedes ven, esta parte aquí está delimitando al núcleo. Y en la parte del núcleo se supone que hay todo un trabajo, toda una maquinaria que está sintetizando moléculas de microRNA. Ese microRNA tiene que salir del núcleo y llegar hasta el citoplasma celular y sufre otro procesamiento para dejar pues un microRNA ya maduro. ¿Qué hace el microRNA cuando está maduro? Pues tiene que viajar el mismo citoplasma y unirse por complementariedad de bases con moléculas de RNA mensajero y todo un complejo proteico. Y si estos dos hebras o estas dos moléculas se encuentran en un apareamiento adecuado, complementario y sin problemas, esto hace que se incremente la expresión de microRNAs. Pero si esas dos hebras, entonces se reduce la expresión de microRNAs. ¿Y esto en qué interfiere? Pues vean esta imagen. Aquí estamos hablando o estamos simulando un ejemplo para el microRNA 15A, el 16.1, que cuando hay una baja expresión de esta molécula o de este microRNA y tiene que actuar activando un oncogen, pues debido a que se expresó de manera disminuida, entonces lo que va a hacer con el oncogen, como por ejemplo el BCL2 o el RAS,
pues entonces estos ya no van a actuar realmente como un oncogen, sino que actúan como un protooncogen, porque hay una baja expresión de quien lo activa. En este caso no habría mucho problema. Un oncogen es un gen, por así decirlo, malo. Yo lo quiero referir así para entendernos. Es un gen que puede codificar para ciertas proteínas que esas alteran la proliferación de las células. ¿Sí? Y eso puede dar cáncer, pero entonces si lo inhibimos como oncogen y ahora actúa como protooncogen es bueno. Pero cuando uno está contaminado con plaguicidas se ha visto que lo que sucede más bien es que se incrementa la expresión de microRNAs, como se ve en esta parte de la imagen. Aquí tenemos muchas hebras de microRNA como el 1792, el 155 o el microRNA 21. Si se incrementó la expresión de él y este estimula a un gen supresor tumoral, entonces ahora este gen supresor tumoral va a actuar como oncogen. Y al actuar como oncogen, pues este va a permitir o va a mediar el ciclo celular de tal forma que haya una proliferación de muchas células, invasión, angiogénesis, todo esto que nos puede dar cáncer. Entonces ahí al menos hay tres perspectivas en las que los plaguicidas pueden estar dando esta enfermedad. Pero no solamente interfieren en alteraciones epigenéticas, acetilación del ADN, o este último proceso que fue el de la expresión o alterar la expresión de los microRNAs. Los plaguicidas pues son en sí perfectos disruptores endocrinos. Recordemos que un disruptor endocrino es una molécula que tiene una estructura química que puede ser muy similar al de una hormona. Entonces, estas estructuras químicas pueden alterar a los receptores hormonales y eso también se relaciona con muchas enfermedades. Yo aquí nada más tengo, por citar algunos ejemplos, plaguicidas que se utilizan mucho aquí en la región ciénega, el 2,4-D, el aldicarb, la atracina, el furadano, carbofuran, clorpirifos, glifosato y malatión. Si tomamos algunos ejemplos, ahorita que estoy con el apuntador aquí en la parte baja de la tabla, vean ustedes que malatión tiene la capacidad de inhibir a receptores de hormonas tiroideas. Entonces, si hace ese efecto, podríamos padecer un hipotiroidismo y posiblemente puede ser porque a pesar de que nuestra tiroides produce hormonas tiroideas, estas no van a funcionar porque sus receptores están inhibidos. Por ejemplo, el glifosato. El glifosato es un herbicida que se usa de manera masiva. Afortunadamente ya el gobierno está delimitando su uso. Se supone que hasta este 2024 es como la fecha límite para que se distribuya. Pero este plaguicida también inhibe o interrumpe la actividad o producción de hormonas estrogénicas. Entonces puede relacionarse con una gran cantidad de enfermedades que tienen que ver con la síntesis de estrógenos. Y si me voy a esta otra tabla, ustedes pueden ver que disruptores endocrinos no solamente son los plaguicidas, hay una gran cantidad de sustancias exógenas o contaminantes o xenobióticos. Todas ellas pueden servir como disruptores endocrinos, pero aquí en la parte media están los plaguicidas en general. Y ustedes pueden ver que estas sustancias se relacionan con muchas enfermedades, pero estamos hablando del cáncer y aquí en la parte media de la tabla, que viene en color más claro, ahí se ejemplifica cómo los plaguicidas pueden servir o pueden, mejor dicho, relacionarse con la aparición de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de testículo y cáncer de tiroides. Acabo de explicar que, por ejemplo, algunos de estos plaguicidas interfieren con los receptores de hormonas tiroideas, pero también pueden desencadenar cáncer a nivel tiroideo. Entonces, pues es otro aspecto en el cual los plaguicidas están muy asociados con el cáncer. Un evento más en el que participan a nivel molecular los plaguicidas es pues generando estrés oxidativo. El estrés oxidativo pues obviamente es un desequilibrio entre las especies que tienen la capacidad de oxidar proteínas, lípidos, DNA, y las sustancias que tienen la capacidad de evitar esa función de las sustancias oxidantes. Es decir, debemos tener un equilibrio entre los prooxidantes y los antioxidantes. Pero ¿qué hacen los plaguicidas? Pues estos pueden interrumpir principalmente la cadena respiratoria a nivel mitocondrial.
Si ustedes imaginan que esta barra de color amarillo es la membrana mitocondrial externa, esta otra que está abajo es la membrana mitocondrial interna, pueden ver cómo aquí están los elementos proteicos, los complejos proteicos que realizan la respiración celular. Pueden ver que a través de estos complejos proteicos van viajando aquí ciertos electrones y algunos de esos electrones se escapan de estos complejos proteicos para combinarse con oxígeno, como se ve aquí en la imagen, y luego producir un ion superóxido. El ion superóxido es una sustancia prooxidante, pero luego la misma mitocondria tiene algunas enzimas como la superóxido dismutasa que combina este ion con moléculas de agua para formar pues, grupos de peróxido de hidrógeno, que se supone pues también son moléculas prooxidantes, pero que se pueden combinar con algunos metales como el hierro, y entonces trata de neutralizar ese efecto. Sin embargo, en esta reacción se siguen produciendo radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno como el grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo es una sustancia que, voy a decirlo así, tiene una gran capacidad de oxidar lípidos, proteínas y DNA. Entonces, si se oxida, por ejemplo, el DNA, pues imagínense lo que puede suceder, ¿no? Un DNA oxidado, pues va a haber una alteración de nuestro genoma, va a haber mutaciones, puede haber cáncer. Pero si se oxida, por ejemplo, los lípidos que integran la membrana de una neurona, pues puede haber mal del Parkinson o Alzheimer, en fin, va a haber daño de neuronas. Entonces, por eso el estrés oxidativo provocado con los plaguicidas se asocia pues a muchas enfermedades. ¿Cómo nosotros podemos medir o qué marcadores tenemos para medir el nivel de estrés oxidativo en nuestro cuerpo? Pues ya hemos determinado, por ejemplo, lipoperóxidos. Los lipoperóxidos específicamente hay dos sustancias, una que es el malondialdehído y otra que es el 4-hidroxialquenos, que nosotros lo podemos determinar en plasma y nos dan una idea de qué tanto se han oxidado los lípidos. Podemos determinar grupos carbonilos y nos da una idea de qué tanto se han oxidado proteínas. También podemos determinar nitratos y nitritos, o podemos medir la fluidez de las membranas celulares y eso nos da una idea de qué tanto está actuando el estrés oxidativo. Entonces, pues ya hemos hecho estudios determinando este tipo de biomarcadores de estrés oxidativo y los resultados pues son sorprendentes, los vamos a ver un poquito más adelante, pero por el momento dejar la idea de que el estrés oxidativo causado por los plaguicidas pues realmente es muy tóxico y relacionado a muchas enfermedades. Bueno, por otra parte, pues los plaguicidas también se han asociado a enfermedades como el asma. Voy a explicar un poco la idea de qué es lo que sucede en el asma. Cuando uno aspira algún alergeno, alguna sustancia extraña, esta pasa por el tracto respiratorio, vías respiratorias altas, puede llegar incluso hasta las vías respiratorias bajas, y si es un alergeno, por ejemplo el polvo o el polen, este se puede unir a la membrana mucosa del tracto respiratorio y va a producir como un tipo de irritación. Esa irritación luego manda un mensaje a través de fibras nerviosas hasta el cerebro, y el cerebro procesa esa información, regresa el mensaje para indicarle a las células que viven aquí, pues que van a tener que liberar a lo mejor sustancias proinflamatorias, que luego van a generar a lo mejor un edema, fuga plasmática, agregación de más células inflamatorias, y eso produce dificultad para respirar, en pocas palabras el asma. ¿Y qué sucede con los plaguicidas en este proceso? ¿Por qué se han relacionado con el asma? Pues se sabe que aquí en el tracto respiratorio superior hay cierto tipo de receptores, los receptores, por ejemplo, vaginoides tipo 1 o receptores de anquirina, que los vemos en esta imagen. Este es un receptor tipo vaginoide. Este es la membrana de una célula pues, de tracto respiratorio. Y el conducto que ustedes ven aquí es un conducto por el cual puede pasar el calcio. Entonces los plaguicidas activan a los conductos iónicos del calcio. Entra mucho calcio, se incrementa pues, esa concentración intracelular del calcio y eso hace que estas células liberen sustancias quimiotróficas
pacientes de qué? Pues de más células proinflamatorias. Y si hay inflamación, pues luego se viene un evento de broncoconstricción, de inflamación o edema, y todo esto se relaciona pues con el asma. Entonces los plaguicidas hacen esto, pueden provocar este efecto, y por esto se cree que se han relacionado pues en muchos estudios con la aparición de asma. Otra de las enfermedades en las que pueden participar los plaguicidas es en enfermedades neurológicas, específicamente el Parkinson. Podemos ver que en esta imagen del cerebro, pues la verdad es que se ve un poco compleja, ¿no? Pero antes de hablar de los mecanismos que están sucediendo, que están detonando aquí los plaguicidas, quiero dar una idea del principal defecto bioquímico en un paciente con mal del Parkinson. Un sujeto con mal del Parkinson muy probablemente tenga una disminución en la síntesis de un neurotransmisor llamado dopamina. Ese es el principal defecto bioquímico. Hay autores que dicen que se reduce tanto esa síntesis que hasta dan datos de alrededor del 80%. Entonces, los plaguicidas participan en esto. ¿Cómo? Si ustedes me siguen en el apuntador, por aquí estamos simulando que nos estamos contaminando con un plaguicida como el dieldrin o la rotenona, y estos pueden alterar la cadena respiratoria de las mitocondrias. Aquí está la membrana interna, aquí están los complejos proteicos. Si ustedes recuerdan, los plaguicidas alteran esto, y eso provoca especies reactivas de oxígeno que las vemos aquí como estrellitas en color amarillo. Estas especies reactivas de oxígeno actúan oxidando a una proteína muy importante que es la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína de manera normal activa la microglia, es decir, como que activa tejido nervioso, y además participa en la biosíntesis y procesamiento de la dopamina. Pero si esta proteína se oxidó por las especies reactivas de oxígeno que provienen de este lado, entonces ya no va a funcionar. Se altera la síntesis de dopamina y luego viene el mal del Parkinson. Por otro lado, si nos regresamos aquí al inicio, de donde yo inicié a explicar este proceso molecular, podemos ver que los plaguicidas también pueden alterar la síntesis de algunas moléculas como el citocromo C. Incrementan la síntesis de citocromo C. Esta molécula es importante porque activa a otras enzimas llamadas caspasas, y las caspasas lo que hacen es ordenarle a las neuronas dopaminérgicas que se vayan a apoptosis, es decir, que haya muerte neural. Entonces, de esa forma también podríamos estar, pues, matando, así coloquialmente dicho, o mandando apoptosis a esas neuronas que sintetizan dopamina. Por otro lado, pueden ver acá, se esquematiza el efecto del paraquat. El paraquat puede ingresar también, o cuando entra al cerebro, produce especies reactivas de oxígeno, y esto daña la microglia, y esto hace que se produzca una inflamación. Entonces, imagínense un cerebro con inflamación. Dicho de otras maneras, el cerebro es un órgano que es muy lábil, muy susceptible a las especies reactivas de oxígeno. En otra parte de nuestro cuerpo a lo mejor podemos contrarrestar el efecto de ellas por sustancias prooxidantes, pero aquí es muy poco probable. Entonces, de esa manera podemos estar dañando a neuronas dopaminérgicas y causar Parkinson. Otro aspecto que pueden, o digamos, mejor dicho, otra enfermedad en la que pueden participar los plaguicidas es en el Alzheimer. Hay dos eventos principales que pueden detonar a nivel de nuestro cerebro que lo relaciona con esta enfermedad. Si dividimos a este cerebro en dos secciones, con esta línea punteada, ustedes pueden ver que por aquí participan no solamente los pesticidas, sino metales pesados. ¿Qué es lo que hacen? Estos actúan sobre una proteína que es precursora de un péptido llamado péptido beta-mieloide. Ese péptido está aquí como en color azul turquesa, si no me equivoco. ¿Qué hacen los plaguicidas en esta proteína precursora? Pues son como un quimioatrayente de ciertas enzimas como beta-secretasas o gamma-secretasas. Estas enzimas lo que hacen es cortar a esta proteína y liberan péptidos beta-mieloides. Los péptidos beta-mieloides luego se agregan, forman aquí como placas. Y estas placas lo que hacen
es adherirse a los axones, pero principalmente de neuronas serotoninérgicas y colinérgicas. Entonces, uno de los principales defectos en el Alzheimer es que no funcionan las sinapsis de acetilcolina ni serotonina. Esta es la forma en la cual entonces plaguicidas y metales pesados pueden provocar pues, una alteración de ese tipo de sinapsis. Por otro lado, ustedes pueden ver aquí en esta parte baja de la imagen la formación de aquí de un microtúbulo. Está aquí como en una serie de círculos de color morado y azul turquesa. Eso es un microtúbulo. Si ustedes recuerdan, los microtúbulos forman el andamiaje de las células, son como el esqueleto, es prácticamente el citoesqueleto. Y las neuronas, al igual que cualquier otra célula, pues tienen un citoesqueleto. Pero para que estos microtúbulos estén correctamente ensamblados, que sean estables, se necesita de un tipo de proteína llamadas proteínas tau, que están aquí como en forma de una media luna de color rojo. La proteína tau se adhiere a los microtúbulos, le da estabilidad y puede funcionar de manera normal las neuronas. Pero cuando estamos contaminados con plaguicidas o metales pesados, lo que sucede es que la proteína tau sufre un proceso de hiperfosforilación. Y si están hiperfosforiladas, entonces no se adhieren a los microtúbulos, forman más bien aquí como un tipo de filamentos de proteínas tau, que entonces eso genera que los microtúbulos no sean estables y las neuronas no tengan un citoesqueleto funcional, por así decirlo, y entonces fallen las transmisiones que ya dije, que son colinérgicas y serotoninérgicas principalmente, que dan. Muy importante para mí, un tema novedoso, es cómo se pueden relacionar con la diabetes. Para eso quiero recordarles un poco cómo se libera y cómo actúa la insulina en nuestro cuerpo. Imaginen que esta es una célula beta pancreática. La célula beta pancreática es la que produce insulina. Para ello necesita glucosa. Cuando la glucosa se metaboliza, produce ATP y el ATP bloquea aquí las entradas del potasio. Esto genera una despolarización de la membrana que abre canales de calcio, entra el calcio, pero además la acción de algunas hormonas incretinas producen AMP cíclico y la estimulación de acetilcolina que produce o activa proteínas quinasas. Entre estos tres elementos ayudan a liberar la insulina que está almacenada en la célula beta pancreática y esta insulina se va a buscar su receptor en alguna otra célula. Imaginen que aquí está una célula del músculo. La insulina llega, se une al receptor de insulina, activa una cascada de señales y esa cascada de señales es muy compleja, pero aquí está esquematizada de una manera sencilla nada más para decir que su fin único es sacar transportadores que están inicialmente aquí almacenados, los inserta a la membrana y esos transportadores llamados GLUT4 permiten la entrada de la glucosa que anda circulando en la sangre. ¿Por qué recordar este proceso? Porque ya se sabe que los plaguicidas pueden interferir con la síntesis del ATP, pueden interferir con la entrada del calcio o con la acción de ligandos hormonales y eso provoca diabetes. Lo vemos en este esquema. Si ustedes observan, en este esquema estoy simulando que cuando nosotros adquirimos glucosa vía oral, aquí, esta llega al duodeno, esta llega también hasta el colon, el ilion, y aquí hay células que se estimulan con acetilcolina. ¿Sí? Ustedes vean, cuando consumimos glucosa actúa una hormona, una incretina que manda un mensaje al cerebro y ese mensaje desencadena una sinapsis colinérgica. Entonces, cuando se estimula estas células del ilion de manera adecuada, se produce otra incretina y esa incretina es el péptido similar a glicado, libera insulina. Pero si nos contaminamos con organofosforados, aquí va a haber un exceso de acetilcolina porque no va a haber la enzima funcional que degrada el exceso de acetilcolina. Entonces ahora se va a dar una sobreestimulación y esa sobreestimulación bloquea la síntesis de incretina y por lo tanto se bloquea la síntesis de insulina y eso puede relacionarse con diabetes. Otra cosa es que los plaguicidas organofosforados son muy lipofílicos. Al ser lipofílicos,
pues digamos desintegran tejido adiposo o liberan ciertos lípidos, producen una hiperlipidemia. Eso hace que luego esos ácidos grasos se metabolicen y produzcan ceramidas o diacilglicerol. Y esas dos moléculas son muy tóxicas para las células. ¿Por qué? Porque al metabolizarse ceramidas producen especies reactivas de oxígeno que afectan al transporte de los transportadores de glucosa llamados GLUT4. Si no se da un adecuado transporte de GLUT4, pues nunca vamos a captar glucosa y mínimo vamos a tener una resistencia a la insulina. Lo mismo pasa, o de una manera muy similar pasa con células del músculo, con células beta pancreáticas, cuando se incrementan los niveles de glucosa de esta forma. Se incrementa la glucosa, esa glucosa oxida ciertas proteínas y las proteínas oxidadas alteran al receptor de insulina. O por ejemplo, por esta otra vía, si se aumenta la glucosa a nivel de células beta, se altera la cadena de transporte de electrones, se producen especies reactivas de oxígeno y se dañan genes, que esos genes tienen como finalidad codificar para la insulina o para moléculas de insulina. Entonces, de esa manera podemos ser diabéticos por una contaminación con plaguicidas. Pero además, los plaguicidas también tienen la capacidad, en específico los organofosforados, de estimular a un eje llamado el eje hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. Es como mandar un mensaje a esos tres sitios. Cuando se estimula la glándula suprarrenal, se produce mucho cortisol. Eso genera una hipercorticosteronemia. Y cuando tenemos mucho cortisol, ese afecta a los hepatocitos o llega hasta el hígado e incrementa la actividad de algunas enzimas que producen la gluconeogénesis. Entonces, por esa estimulación podríamos estar generando una hiperglicemia y pues obviamente eso lo relacionamos con una diabetes. Otra enfermedad relacionada a los plaguicidas son las enfermedades de la cavidad oral. Por ahí nosotros tenemos una revisión porque vimos que algunos autores reportaban en específico para glifosato y paraquat que podrían estar asociados a periodontitis. ¿Qué es lo que hacen? Se ha visto, bueno, mejor dicho, en esta revisión nosotros encontramos que los plaguicidas pueden alterar las uniones estrechas que hay entre las células que forman el epitelio oral. Entonces, después de dañar esas uniones, pues los plaguicidas pueden entrar casi de manera directa y llegar hasta la submucosa oral. Si llegan ahí, entonces los plaguicidas, recuerden que en las células se alteran pues a nivel de las mitocondrias, la cadena respiratoria, producen estrés oxidativo y eso manda a las células a apoptosis. De esa manera, pues entonces podemos dañar tejido de la cavidad oral. Puede haber infecciones, puede dañarse el tejido oral produciendo periodontitis o gingivitis. Y además, como la cavidad oral, pues es un sitio donde hay muchos microorganismos, muchas bacterias, si dañamos a las células por este estrés oxidativo, es muy probable que también se infecte el tejido. Y al infectarse el tejido por una disbiosis que provocan estos plaguicidas, pues entonces podemos dañar no solamente el tejido, sino hasta el hueso de la mandíbula. Otro detalle que nosotros hemos tratado de investigar y que todavía estamos sacando ahí conclusiones es acerca de cómo los plaguicidas pueden relacionarse con enfermedades neurológicas como la demencia o los trastornos o síndrome de despersonalización. En realidad hicimos una revisión donde no llegamos a ideas contundentes, pero sí les podemos decir que los organofosforados en general sabemos que pueden dañar las vías dopaminérgicas, las serotoninérgicas, las colinérgicas que viven o están en nuestro cerebro, y entonces eso puede dar algunos síntomas característicos, principalmente pérdida de la memoria o amnesia. Y esos son signos o síntomas típicos que se padecen obviamente en la demencia y en el trastorno de despersonalización. Entonces, es muy probable que aunque no encontramos resultados contundentes, haya una tendencia a que los plaguicidas puedan participar también en este tipo de trastornos. Otra enfermedad en la que participan es en la enfermedad renal. Por ejemplo, aquí nada más para tratar de ahorrar tiempo, quise hablar del glifosato. Y hay algunos artículos que mencionan que el glifosato
pues tiene dos vías de degradación. Uno, digamos, cuando se combina en aguas normales, en agua limpia, por así decirlo, puede generar dos metabolitos, uno que es el AMPA y otro es la glicina. Y aquí, pues no hay mayor problema. Pero si el glifosato se combina en aguas superficiales de ríos o lagos, que es un agua dura, un agua que tiene grandes cantidades de minerales, entonces el glifosato tiene una estructura química que puede aceptar aquí estructuras o iones tipo metálicos. Entonces, vean ustedes acá en esta otra imagen, el esqueleto de carbonos del glifosato está en color rojo y en color azul son grupos de oxígeno. El que está en color verde, pues puede ser un metal o un mineral. Entonces, si unimos dos moléculas de glifosato a través de un metal o un mineral, esto forma una estructura semimetálica que cuando llega al riñón no es fácil de eliminarse. Y para eliminarse tiene que dañar, pues, al tejido renal. Entonces, esa es una hipótesis acerca de cómo los plaguicidas pueden provocar enfermedad renal. Bueno, y ya para hablarles de algunos resultados que nosotros hemos observado acá en la región de la Ciénega, pues hemos muestreado en diferentes afluentes, en lagos, o el río Lerma, en el lago de Chapala, en el río Sula. Hemos tomado muestras superficiales de agua. Los resultados son sorprendentes porque hemos visto, como lo dice esta gráfica aquí, elevadas concentraciones de glifosato y de malatión. Analizamos más plaguicidas, no me voy a extender mucho. Fue un set alrededor de, creo que 14 plaguicidas, pero estos son los que dan, pues, resultados más, pues, digamos, más sorprendentes. Por acá en esta otra gráfica les pongo un segundo estudio, pero ahora ya no fue en agua superficial, sino en agua de algunas purificadoras. Purificadoras que no tienen a lo mejor un buen control, ni tampoco son muy conocidas comercialmente, pero al fin venden agua. Y vean que también encontramos mucho malatión. Resultados que a nosotros nos sorprenden, pero que falta todavía por parte de nosotros tratar de explicar aún más el por qué podría tratarse de elevadas concentraciones de malatión. Yo considero que tiene que ver con sus propiedades fisicoquímicas. O sea, hay sustancias o hay plaguicidas que si nosotros los disolviéramos en 100 mililitros de agua y a 20 grados centígrados, si estos, bajo esas condiciones, tienen una solubilidad mayor a 500 partes por millón, eso es un indicador de que es un plaguicida de que se va, digamos, a concentrar en ecosistemas acuáticos. Entonces, habría que revisar si malatión tiene estas características fisicoquímicas y a lo mejor eso explica que por eso lo estemos encontrando en agua. Pero también, pues, son importantes otras propiedades fisicoquímicas como el coeficiente de partición lípido-agua, es decir, qué tanto se acumula y se diluye en agua y qué tanto en lípidos, qué tanto se evapora o qué tanto se moviliza a través del suelo. Todas esas propiedades, pues en realidad a veces no las conocemos, quienes aplican los plaguicidas no lo saben y posiblemente estemos aplicando plaguicidas que cumplen con alguna de estas propiedades y eso los hace que se concentren más en algunos ecosistemas. También tiene que ver mucho la forma en cómo se biodegraden, si es a través de su combinación con otros minerales en el suelo, o si es por una degradación a través de la luz o a través de las bacterias. Todo eso tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando tengamos resultados como los nuestros, para tratar de explicar aún más por qué algunos plaguicidas se están acumulando en ecosistemas como el agua. Y otro estudio que les comparto, este es un estudio en el que nosotros tomamos muestras biológicas, específicamente sangre, de agricultores que han trabajado por mucho tiempo, pues, con plaguicidas. Para no detenerme mucho, nada más les explico de manera general, en esta parte de la gráfica, ustedes pueden ver un grupo control, es decir, son niveles de la enzima glutatión reducida y oxidada en un grupo que no está expuesto a los plaguicidas. Aquí tenemos los niveles de este biomarcador en un grupo que tiene más o menos 10 años de exposición, luego un grupo con 20, luego con 30 y uno de 40 o más. Ustedes pueden ver que si comparamos el grupo control con estos grupos, pues obviamente hay diferencia significativa. Igual acá medimos los niveles de carbonilos. Si comparamos el grupo control, que lo estoy señalando ahorita,
Con los otros grupos también vemos pues, que acá hay una mayor dispersión o mayor alteración de los niveles de carbonilos. Para nitratos y nitritos se observa lo mismo. Aquí está el grupo control, acá están los grupos con distinto tiempo de exposición. Para lipoperóxidos y para la fluidez de la membrana igual se ve el mismo comportamiento. Entonces eso quiere decir que esas personas que han trabajado mucho tiempo con plaguicidas realmente están padeciendo eventos de estrés oxidativo que pueden ser significativos. Y finalmente, mencionarles, yo considero que esto de los plaguicidas va a requerir campos nuevos de conocimiento, sobre todo nuevos laboratorios que nos ayuden a hacer diagnóstico de intoxicación crónica. Es decir, que si uno va a un laboratorio te puedan decir si en realidad hay cantidades mínimas de un metabolito de plaguicida, pero que con el tiempo puede ser tóxico. También se requiere pues, la capacitación sobre el uso y aplicación de los plaguicidas. Los agricultores no conocen mucha de la información que les estoy platicando, pero tampoco conocen las propiedades fisicoquímicas, a veces no conocen las dosis adecuadas, ni usan equipo de protección personal, cuando en otros países ya sabemos que se requiere como hasta un tipo de licencia para poder aplicarlos, o capacitación. Y necesitamos también cambios de paradigma en la forma de cultivar. Actualmente en México le apostamos mucho a producir en cantidad para generar más recursos económicos, pero nos estamos dañando y eso no tiene sentido. Tenemos que migrar a otra forma de cultivar, en la que no dependamos tanto de los plaguicidas, o al menos que los plaguicidas que se utilicen se usen de manera adecuada para no tener tanta exposición y evitar más riesgos. Y para todo esto, pues las empresas, sobre todo empresas agroquímicas, porque es un problema mayor donde creo que todos debemos estar pues aportando para la solución de ello. Y bueno, pues eso es todo por mi parte y pues muchas gracias. Muchas gracias, Joel, por tu esclarecedora ponencia sobre estos efectos toxigenéticos. Nos ha generado bastantes inquietudes, pero a la vez también nos ha aclarado muchas dudas quienes estamos en estos temas de cómo se relaciona esta exposición en concreto en las expresiones de las enfermedades. Vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios. Le vamos a pedir a los presentes que quien tenga alguna pregunta en la parte de persona pueden levantar su mano. Ahí está una manita abajo negra para irles dando la palabra, o bien pueden escribirla en el chat. Entonces, vamos a ver aquí en el chat si hay alguna pregunta. Todavía no hay preguntas en el chat. Yo te puedo ir haciendo una mientras algunos de nuestros invitados se animan. ¿Por ahí alguien tiene el micrófono encendido? ¿Pueden apoyar? Gracias. Joel, ¿has identificado el uso de malatión en la agricultura? Porque en efecto es un plaguicida bastante presente en todas las fuentes de agua. Sin embargo, de nuestra parte no lo hemos encontrado de tanto uso en la agricultura, pero sí para el control de vectores por parte de la Secretaría de Salud. En tu caso, en tu región, ¿sí es utilizado en la agricultura este malatión? Pues miren, primero mencionarle que sí se utiliza, aunque no con tanta frecuencia como hace unos 10 años atrás. En la actualidad ya se están utilizando plaguicidas que se supone son menos ofensivos, menos tóxicos, pero se sigue utilizando. Lo que sí puedo mencionarles es que por ahí tuvimos el dato, sin embargo es algo que a nosotros no nos consta del todo, no podemos, pues digamos, asegurarlo, es que incluso en algunas purificadoras, para tratar de eliminar cucarachas o algunos otros plagas que interferían ahí con el proceso de la purificación del agua, lo llegaban a utilizar. Entonces, si es que en las purificadoras lo han llegado a utilizar, aunque insisto, no es algo que a mí me conste del todo, pues en realidad también en la agricultura se sigue utilizando. El malatión o el metil
o el paratión o el metilparatión, todo ese tipo de sustancias aún se siguen utilizando y con mucha frecuencia, sobre todo para el control de hormigas vectoras, lo que nosotros por acá les llamamos chancharras, no sé si alguien de ustedes los identifica. A veces utilizan un polvo blanco que tiene alguno de estos elementos, entonces sí es muy probable que se siga utilizando. De acuerdo. Angelina, ¿quieres hacer tu pregunta o te la leo? Bueno, Angelina te Ya estoy pregunta. lista. Adelante, Perdón. adelante. Me preocupa Adelante. porque una de las enfermedades más fuertes en México es la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina. ¿Puedes, por favor, apagar la televisión? En este caso, ¿qué es lo más recomendable desde el punto de vista de la ciencia o de los investigadores para personas que pudieran ingerir accidentalmente alguno de estos plaguicidas como el paraquat? Bueno, en específico para el paraquat, hay algunos laboratorios donde sí hacen alguna prueba rápida para detectar, sobre todo una intoxicación que muchas de las veces con paraquat no es accidental. Ya se sabe que la mayoría de las personas que se intoxican con paraquat es porque lo hacen con fines suicidas. Entonces hay una prueba rápida, pero es una prueba muy poco específica, no es muy recomendable al 100%, pero sí te da una orientación de que hayas ingerido paraquat y que en realidad pues estás frente a una intoxicación con paraquat. Y si es el caso, si las personas pudieran acceder a ese tipo de pruebas, nos daría una idea de confirmar primero el plaguicida. Segundo, si uno puede hacerse las pruebas como de marcadores de estrés oxidativo, o podemos determinar la actividad de la acetilcolinesterasa o la butirilcolinesterasa en sangre, pues nos dan una idea de qué tanto impacto ha tenido la intoxicación en nosotros. Si nos hemos intoxicado, pues debemos de estar muy alertas para que después de esa intoxicación ya no estemos mínimo en contacto con los plaguicidas, evitar en lo mayor posible a los plaguicidas para ver si nuestro cuerpo logra de alguna forma reactivar estas enzimas, desintoxicarnos, consumir muchos antioxidantes. Todo esto ayudaría, ¿sí? Pero pues desde inicio y de raíz lo ideal sería que nunca estuviéramos expuestos a plaguicidas. De hecho, una vez en un simposio por ahí, había unos argentinos en Guadalajara y estaban sorprendidos de cómo en México seguíamos utilizando paraquat. Y hasta decían, nosotros queremos colaborar con ustedes porque pues ustedes tienen pacientes o sujetos expuestos a paraquat y queremos hacer muchas investigaciones. Porque acuérdense que el paraquat también está muy relacionado con el Parkinson, ¿verdad? Entonces, pues yo diría que ojalá buscáramos una orientación, un laboratorio, que hay muy pocos, casi no los hay, donde nos pudieran hacer este tipo de análisis, de exámenes, y a lo mejor eso nos daría una idea de qué tanto impacto han tenido los plaguicidas. Gracias, doctor, muy amable. Sí. Gracias, Angelina, por tu participación. En el chat tenemos otras preguntas. No sé, Joel, si prefieras que te juntemos grupos de 3 preguntas y las contestes o de una en una, como tú prefieras. Si quieren, de 3 en 3, para ver si lo hacemos más rápido. Sí. Carlos Daniel Corona levantó la mano, entonces desde hace rato, ¿pudiéramos darle la palabra? Adelante, Carlos, luego Rubén y Abril para un primer grupo. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Bueno, de antemano, muchas gracias por su exposición, doctor. Yo creo que, bueno, al menos en lo personal, tengo también mucho interés en este tema acerca de la exposición de este tipo de compuestos como los plaguicidas sobre enfermedades crónicas. Yo me surgió un par de dudas. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los plaguicidas que tienen más relación con el arsénico, perdón, con el Alzheimer y con el Parkinson? A lo mejor hace referencia nada más al glifosfato y al malatión por ser los que más se determinaron en agua, o existen otros de mayor interés.
Gracias, Rubén. Perdón, vamos ahora con Rubén. ¿Quieres hacer tu pregunta o la leo, Rubén? Bueno, la voy a ir leyendo para agilizar en el tiempo. Rubén Díaz pregunta, ¿cuál sería la distancia mínima segura entre las viviendas y los campos de cultivo donde se aplican plaguicidas? Y si hay una manera empírica de limpiar terrenos contaminados con plaguicidas. Gracias, Rubén. Abril, ¿quieres plantear tu pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Mi pregunta iba respecto a la presencia de plaguicidas en el agua purificada. Yo me preguntaba si había alguna manera en que los plaguicidas se quedaran retenidos en los filtros que utilizan este tipo de purificadoras, que después puedan hacer una especie de efecto de concentración para luego liberarlos a las aguas purificadas. Muchas gracias. Sí. Bueno, Gracias. Adelante, gracias Juan, y ahorita a vamos con todos. otros tres. Sí, gracias a todos por la pregunta. Miren, realmente es un tema que requiere todavía mucha investigación, sobre todo en la primera pregunta, ¿cuáles son los plaguicidas más relacionados con Alzheimer y el Parkinson? De los que se tiene más evidencia, de los que ya se han hecho incluso estudios con animales y se puede decir que hay pues un resultado mucho más robusto es con el paraquat. El paraquat y la rotenona. Paraquat, que ya dije, es un plaguicida, es una herbicida de contacto. La rotenona es de origen biológico. Rotenona ya no se utiliza tanto, pero paraquat sí. Sin embargo, yo, al igual que ustedes, le apuesto a que todavía falta investigar mucho más. Por ejemplo, hay plaguicidas relativamente nuevos ahorita o nuevos con pocos años en el mercado y que no vamos a conocer sus efectos en la salud hasta que haya pasado mucho tiempo. De hecho, eso sucedió con los organofosforados. Los organofosforados, como lo expliqué, se supone que se degradan fácilmente en el suelo, con la humedad, la temperatura, y eran mucho menos tóxicos, pero ahorita, ya después de que se han usado durante mucho tiempo, estamos viendo todos los posibles efectos que tienen. Entonces, yo puedo decir respecto a esa primera pregunta que no nos limitemos, tenemos que investigar sobre muchos más posibles plaguicidas que puedan a lo mejor relacionarse con estas enfermedades. En cuanto a la segunda pregunta, la distancia mínima entre los campos de cultivo y las viviendas, ¿no? Pues sinceramente yo no puedo dar un dato tal cual de tanta distancia. Pero lo que sí les puedo decir es que podemos estar a lo mejor alejados hasta kilómetros, 2, 3 kilómetros, y a veces aún así nos puede llegar el plaguicida. Lo digo por mi región, en mi región se utilizan mucho las aerofumigaciones. Entonces hay plaguicidas que son muy volátiles. De hecho los aplican al suelo y rápido, al entrar en contacto con la humedad, es como si evaporan rápidamente y eso se transporta a través del aire. Entonces, los plaguicidas no solamente están llegando a las comunidades rurales que están cercanas a los campos de cultivo, sino pueden estar llegando hasta las ciudades a través del aire. Entonces, pues es complejo tener una distancia mínima, pero pues más bien aquí yo diría que deberíamos de tratar de evitar sobre todo las aerofumigaciones porque el aire es quien más los dispersa. Claro que si es un plaguicida que no se degrada en suelos o que sus metabolitos realmente sean tóxicos y se transportan en el agua, pues también a través de los mantos acuíferos puede estar llegando. De hecho, eso es lo que creemos acerca de algunas purificadoras. Las purificadoras quizás no tengan problema con su sistema de filtrado de agua, sino más bien es que los mantos acuíferos de los que se abastecen ya van contaminados y a veces pues hasta, aunque el agua pase por los filtros, de alguna otra forma, contaminamos los mismos galones o a lo mejor un recipiente donde se almacena el agua y de esa forma pueden estar llegando, aunque sea concentraciones mínimas, pero que, insisto, a través del tiempo o de manera crónica sí pueden tener efectos. Entonces, eso creo que en parte ayuda a contestar la tercera pregunta, ¿no? No sabemos exactamente si el plaguicida se esté acumulando en los filtros. Se supone que
pues el sistema de ósmosis inversa y que a veces se aplican también a carbón activado y todo eso, pues debería de estársele dando el mantenimiento adecuado para que no se acumulen estas sustancias, pero también existe la posibilidad de que las purificadoras no cumplan con todo en la norma o con darle mantenimiento al sistema de filtrado y pues eso puede a lo mejor estar generando esa acumulación. Entonces es posible, puede ser. Gracias, Joel. Suponiendo que esos procesos sí filtran los plaguicidas, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos a pasar sí, al así siguiente es. grupo de preguntas de Aymara, Daniela y nuestra compañera Ivonne. Y después pasamos por ahí con otras 6 preguntas. Vamos a responderlas hasta donde el tiempo nos dé. Y si no, le Ah, pediremos también a Joel que nos comparta más adelante su correo para poder seguir dialogando con él estas inquietudes. Entonces, Aymara, ¿quieres plantear tu pregunta o la leemos? Sí, claro. Bueno, primero muchas Adelante. gracias por la ponencia al doctor. Y pues yo tengo esta pregunta de que el consumo de las verduras con pesticidas, pues en nuestra vida diaria, ¿cuáles serían los daños severos? O sea, ¿cuál es, digamos, el límite toxicológico al que podemos estar expuestos y si podemos evitarlo? Gracias, Aymara. Está también la pregunta de Daniela. Daniela Hola. Ábalos, adelante. Mi pregunta es, un poco a lo mejor, sencilla, no sé. Estoy haciendo yo mi tesis sobre la industria en Guanajuato y estoy entrevistando unos fumigadores. Estos fumigadores ya llevan 7 años en la empresa y dicen que ellos les realizan estudios periódicos para saber que estos agroquímicos en los que aplican las fumigaciones no les hagan daño. Mi pregunta, así muy sencilla, es, aunque ellos estén en el límite permitido, ¿a largo plazo puede tener afectaciones para su salud? Gracias. Gracias, Daniela. Ivonne. Hola, primero, gracias, Joel, por compartir el trabajo y también por hacerlo accesible para todos. Creo que, aunque estemos fuera de, de la disciplina, quedó muy claro. Y bueno, mi pregunta a lo mejor se relaciona un poco con esta última porque si estos síntomas o enfermedades suelen presentarse después de un determinado tiempo, mi pregunta es, ¿a qué retos se han enfrentado ustedes como equipo de investigación para establecer precisamente estas relaciones causales em, y que sean pues como plenamente reconocidas, digamos, sabiendo pues que se tocan ciertas relaciones de poder que existen pues en el mercado de plaguicidas en México y que son pues relaciones muy fuertes, ¿no? Entonces por ahí más bien sería mi duda. Gracias y ok. felicidades. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto al límite de plaguicidas en las verduras, miren, hasta donde yo sé, no puedo asegurarlo del todo, pero en México creo que no tenemos normas adecuadas para saber si hay un límite de plaguicidas en los alimentos o las normas que existen. Por ejemplo, conozco la norma que habla acerca de los límites de plaguicidas, pero en agua. Y es una norma obsoleta, completamente vieja, que habla sobre los límites permisibles, pero de organoclorados. Entonces, como dije, posiblemente la mayoría ya no se usan. Hace falta una norma que hable sobre los límites permisibles en el agua y en algunos alimentos o verduras, pero ya con plaguicidas más recientes, como los organofosforados. Lo que sí más o menos conozco, y no del todo, es que, por ejemplo, sí se hace como una detección de plaguicidas en aquellos frutos o verduras que se mandan a exportación a Estados Unidos. Ahí sí. Y obviamente son estándares, pero estándares que tiene Estados Unidos y que pues, son muy rigurosos. Realmente para que pasen esos límites se necesita pues una forma de cultivo muy controlada, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos a lo mejor buscar algo sobre cuáles son los límites permisibles, pero pues para nosotros aquí en México creo que no lo tenemos. Y si podemos, y si existe la posibilidad de evitar esa contaminación, pues yo creo que es complicado. De hecho, si vamos al mercado, buscamos las frutas más llamativas, más grandes, la más bonita, y a veces son las que se cultivaron con más plaguicidas, que son menos atacadas por plagas, y entonces pues están contaminadas de alguna otra forma.
pero es complicado evitarlo. En cuanto a los trabajadores, por ejemplo, en empresas agroquímicas o en invernaderos que les hacen estudios de seguimiento, sin duda yo creo que dan una idea y qué bueno que hacen eso, pero lo planteo igual que como lo dije en el reto, en los retos, o sea, en las últimas o en la última diapositiva. Se necesita saber cuáles son y cuántos metabolitos se generan en nuestro organismo a partir de toda una gama de plaguicidas. Creo que eso no lo tenemos tan claro. ¿Quién sabe cuántos metabolitos se puedan generar a lo mejor del paraquat, del glifosato, del 2,4 o de plaguicidas más recientes, nuevos como el fipronil? O sea, no tenemos bien claro cuáles son esos metabolitos. Entonces, aunque se hagan algunos estudios de rutina, pues yo creo que siempre está la posibilidad de que haya metabolitos de algún plaguicida que a lo largo, por supuesto, a través del tiempo, por supuesto, que nos van a dejar pues alguna alteración. Que nosotros nos hemos topado, pues sí han sido diversos. Una vez cuando de hecho quisimos hablar, ¿no?, con autoridades, por ejemplo, de nuestra región, sobre lo que estaba pasando con el agua, pues luego hubo muchas recomendaciones de que mejor no lo dijéramos, no tan abiertamente, o que cuidáramos las formas, porque realmente sí trastocamos empresas con mucho poder económico y a lo mejor hasta político, no lo sé, pero realmente es complicado eso. Y también otro de los retos es que, pues si se fijan en algunos de los artículos que hemos publicado, muchos son nada más revisiones porque se nos complica hacer estos estudios realmente en humanos. Deberíamos también de hacerlos a lo mejor en animales, pero pues cada día es más complejo las cuestiones éticas. A veces no tenemos ni el bioterio o el comité de ética, y eso nos limita muchas de las veces a complementar lo que nosotros tenemos ya como evidencia teórica con un estudio experimental. Entonces, pues ese ha sido otro de los retos. También ha sido complicado muestrear, al menos en mi región, con personas que han estado expuestas, porque también ya nos topamos a veces hasta con el crimen, ¿no?, con el crimen organizado, que a veces ya nos pone trabas. Entonces es una serie de retos, pero creo que esos tres últimos son de los principales. Gracias, Joel. También nos preguntan que si estarán disponibles las diapositivas. Bueno, les recordamos que esto está siendo grabado y quedará en el canal de YouTube de Ciesas, y ahí podrán consultarla posteriormente. En YouTube, precisamente, Adriana López nos pregunta si has tenido la oportunidad de estudiar presencia de plaguicidas en agua de lluvia, y de ser así, ¿qué plaguicidas son los que se encuentran con mayor frecuencia? Después está la compañera Ana. ¿Quieres exponer tu pregunta o te leemos, Ana? Bueno, Ana pregunta si hay alguna normativa que regule la aplicación de plaguicidas agroquímicos que se aplican con dron. Y tenemos la tercera pregunta de Brenda Hernández a través de YouTube, que pregunta si actualmente se puede demandar a algún vecino que usa agroquímicos en sus cultivos, y nos hemos dado cuenta que están disminuyendo algunas especies, como el gusano de Tepozán. Bien. Respecto a la primera pregunta, realmente en agua de lluvia, tal cual que nosotros, por ejemplo, pongamos un recipiente y captemos el agua de lluvia y analizarla, así de esa manera no. Pero el agua encharcada, o sea, después de una lluvia, una tormenta, sí hemos ido a los charcos y hemos ahí determinado los plaguicidas, y ese es el estudio que les mostré, donde hay mucho malatión. Esos son los resultados que hemos obtenido. Pero bueno, ahí existe la posibilidad de que, como el agua cayó al suelo, pudo combinarse con residuos de plaguicidas que están en el suelo, y a lo mejor la contaminación es a través del suelo y no tanto por la lluvia, pero en realidad así, tal cual de la lluvia, no lo hemos hecho. Si existe alguna norma que regule el uso de los drones, desconozco, sinceramente, ahí sí no puedo asegurar. Sin embargo, yo creo que es muy poco probable, ¿no? Porque insisto que, por ejemplo, la norma que rige la presencia de plaguicidas en agua potable, el agua de la red pública, es una norma muy antigua.
que habla solamente de organoclorados, entonces pues dudo que haya esa norma, pero al mismo tiempo tengo que expresar que la verdad no lo sé todo y ahí no puedo asegurarles. En cuanto a se puede demandar por el uso de agroquímicos que nos estén afectando, sí hay delitos en la actualidad. Hay una serie de delitos que le llaman delitos medioambientales, algo así más o menos, porque tampoco sé mucho de esta área, pero ya una vez participamos en otra ponencia donde había un abogado que estaba especializado en delitos medioambientales y sí hablaba de que es posible hacer demandas por este tipo de daños, pero pues obviamente también ahí ya trastocamos intereses y grupos de poder, cosas por el estilo, pero de que sí es posible, en teoría sí lo es. Gracias, Joel. Yo le puedo comentar a la compañera que no existe esta norma, pero ya al menos nosotros estamos participando en los grupos de trabajo de elaboración de esta iniciativa. Y sí existen al menos recomendaciones de derechos humanos para asegurar el derecho al medio ambiente sano que tienen que ver con plaguicidas. Entonces, por ahí puede también encontrarse algunos casos. Vamos a dar continuidad todavía tenemos algo de tiempo para otro grupo de 3 preguntas. Luis Enrique desde YouTube nos pregunta, para los plaguicidas organofosforados, ¿por qué es más complicado analizarlos en el agua que los organoclorados? También está Lorena. ¿Quieres plantear tu pregunta, Lorena, o te leemos? Lorena pregunta si estos plaguicidas y herbicidas tienen los mismos efectos tóxicos en animales de consumo humano y de ser así, ¿nos perjudica entonces comer estos animales? Y la tercera pregunta sería la de Manuel. Manuel, ¿la quieres plantear? ¿Román? Claro que sí, buenas tardes a todos. Claro, no había leído antes la pregunta de Lorena, va más enfocado en eso. Se han encontrado moléculas de plaguicidas en animales zootécnicos y que tanto nos afectan a nosotros al consumirlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Bueno, el por qué es más complicado analizar los organofosforados que los organoclorados en el agua, pues miren, yo quisiera mejor mencionar que a lo mejor no es que sea más complicado, más o menos complicado. Pues, por ejemplo, yo en lo que respecta a mi experiencia, los hemos analizado a través de cromatografía de gases acoplado a masas, y mientras exista un metabolito, pues lo podemos detectar, ¿no? Entonces, no creo que podamos referirlo así como que más complicado o menos complicado, pero lo que sí quiero aclarar es que se supone que los organofosforados sí se degradan más fácilmente. Insisto, en el agua, en el suelo. Incluso sí son bioacumulables. Nosotros podemos contaminarnos con un organofosforado y se va acumulando, pero al mismo tiempo es menos persistente. Podríamos también estarlo eliminando de manera más rápida y con más eficiencia a un organoclorado. Recuerden los organoclorados, bueno, había un tiempo en que se usaba mucho el DDT. Incluso el DDT, que son estructuras químicas más complejas, se utilizó para aplicarlo directamente en los niños cuando tenían pediculosis, piojos, en otras palabras. Entonces, cuando se les ponía DDT, pues obviamente el plaguicida se absorbía a través de la piel y persistía por mucho tiempo, muchos años. ¿Por qué? Porque no se degradaba con tanta facilidad debido a su estructura, que es generalmente más compleja. Es más fácil degradar grupos fosfato que aquellas estructuras que tienen enlaces con cloro. Que con cloro son más estables las uniones. Entonces, eso sí quisiera como mencionarlo. Pero creo que mientras haya un metabolito de estos plaguicidas en algún fluido biológico o en el agua, hay distintas técnicas para poderlos encontrar. En cuanto a los efectos tóxicos en animales, no en todos y depende del tipo de plaguicida. Por ejemplo, el carbofurán, un plaguicida que se supone ya no se debe de vender, pero aún se sigue vendiendo, aunque ya en concentraciones más disminuidas, es muy tóxico para nosotros los humanos. Muy, muy tóxico. Pero algunas aves lo consumen y no les pasa nada. Entonces, posiblemente eso pasa con las aves, a ellas no les pasa nada. Pero si nosotros llegamos a consumir carne
que contenga residuos del carbofurano, sí nos puede generar un daño. Porque al final de cuentas es una vía de contacto. O sea, acuérdense que nos podemos contaminar con plaguicidas, con verduras, con el agua, con los productos cárnicos, etc. Y no todos los metabolitos o no todos los plaguicidas pueden ser como desactivados en un sistema biológico, o sea, como en el de los animales. Entonces, sí es posible, pero también depende del tipo de plaguicida. Y que si hemos analizado, creo que fue la tercera pregunta, si lo hemos detectado en animales, yo tal cual no. Pero sí hemos hecho estudios en colaboración con otro investigador del CUSEI y, bueno, son los estudios que hemos hecho respecto al análisis de plaguicidas en el agua, pero ellos han analizado hasta excretas de la fauna del bosque de la primavera y han llegado a encontrar hasta en las excretas glifosato. Entonces, pues sí es posible que estén contaminados también los animales. Gracias, Joel. Por aquí el compañero David tiene levantada la mano. ¿Quieres iniciar tu participación? Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Joel, por esta ponencia. Tengo dos preguntas, si se puede. Claro. La primera sería de por lo menos de las 3 más importantes plaguicidas, si podría mencionarnos cuál sería el periodo de degradación que tiene cada una de esas moléculas, por lo menos en lo que es el glifosato, el paraquat y el malatión. La siguiente sería si como país, o por lo menos los investigadores que se dedican a esto, tienen algún modelo aspiracionista, o sea, refiriéndose a otro país, en el cual pues ya tengan unas normas bien establecidas, o por lo menos, bueno, sí, sería que si las tienen las normas bien establecidas y también que las apliquen, ¿no? Eso sería lo más importante. Entonces, no sé si tan siquiera tengan un referente de algún país que ya ande en esa línea. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y más o menos esta pregunta se relaciona con la siguiente de Michelle Maldonado, que pregunta cómo modificar el uso de plaguicidas con procesos más orgánicos y sostenibles. Y del mismo modo, Jorge Rodríguez, partiendo de lo ideal que sería no tener ninguna ingesta de plaguicidas y en un mundo creciente con alta demanda de consumo de alimentos, en su opinión, ¿es posible lograr una alternativa o equilibrio a futuro ante el uso de plaguicidas? Y después de este bloque de preguntas tenemos otras 3 y cerraríamos con la de Joshua Green para poder liberar a nuestro ponente. Gracias. Sí, mire, respecto al periodo de degradación de los plaguicidas más comunes, creo que mencionaron paraquat, glifosato, malatión. El dato así preciso no lo tengo, pero al menos de paraquat, creo que en alguna ocasión por ahí el doctor Genaro, uno de los colaboradores con nosotros en CIGO, el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, por ahí hablaba de que en las ratitas a veces hacían como la exposición al paraquat y todavía notaban los efectos después de, creo que si no estoy mal, alrededor de meses, unos 3 meses. Entonces, el efecto, o sea, como que la sintomatología, el comportamiento ante la exposición a paraquat, pero es pues algo que yo no trabajo mucho, yo realmente eso no y insisto en que me gusta pues ser claro y lo que no sé, pues mejor decir lo que no lo sé. Entonces, se me complica decir exactamente el periodo, pero para paraquat sí tengo la idea de que puede durar mucho tiempo. Y también quiero dejar la idea de que también esto de cuánto tiempo dura en degradarse está afectado por muchos factores. O sea, si el malatión se aplica en los suelos, en un control de plagas, etcétera, va a depender de las condiciones del suelo, de la humedad, de la temperatura, de qué tanto se movilice esas moléculas a través del suelo y de qué elementos o minerales tenga el suelo, incluso qué bacterias
existan en el suelo para poderlo degradar. Entonces yo con esto, con este mensaje o esta idea, quiero pensar que es muy complicado tener así como un dato preciso de cuánto, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace difícil esta área. Sin embargo, deberíamos de existir muchas personas trabajando en eso, porque tampoco creo que pueda ser imposible, o sea, que hagamos distintos experimentos, a lo mejor en campo abierto, en laboratorio, donde tratemos de establecer esos periodos de tiempo de eliminación bajo ciertas condiciones que al menos nos orienten, ¿verdad? Y si las hay, pues en realidad no lo conozco. Yo a veces he leído las fichas técnicas de algunos plaguicidas y no encuentro esto, pues. Pero, pues, quiero también aclarar que no soy el más experto para dar ese dato. Respecto a la segunda pregunta, si existe un modelo al que aspiremos para algún otro país, pues sí hay países donde pues al menos ahí tienen una lista por ahí de muchos plaguicidas de uso restringido, ¿no? O sea, plaguicidas que si tú los quieres utilizar, tienes que capacitarte, tienes que adquirir como un tipo de licencia para que los puedas usar. Y son plaguicidas que se les conoce como altamente peligrosos o tóxicos. Y entonces yo creo que aquí en México sí se está tratando de llegar a eso. Se está tratando y se está trabajando para algunos plaguicidas, por ejemplo el glifosato. Les mencionaba que el glifosato, a lo mejor no podría el gobierno como de manera tajante evitar su uso, porque en realidad pues más comunes de los que más necesitan los agricultores. Entonces, pues la reducción en su uso fue de manera gradual. Desde hace unos años atrás se fue reduciendo la cantidad de glifosato que se vende. Entonces, a lo mejor ya vamos empezando con algunas acciones, pero desde luego que se necesita pues también pues tener una agricultura con personas un poco más capacitadas. Y lograr ese modelo que tienen otros países, creo que va a ser un tanto complejo si quienes aplican los plaguicidas no se capacitan. Va a ser un tanto complejo porque nos hemos topado con ideas, por ejemplo, algunos agricultores dicen, no le tengas miedo, entre más miedo le tienes al plaguicida, más daño te hace. Entonces, pues se necesita esa información, se necesita conocer todo esto y a lo mejor de esa manera sí podríamos lograr algún modelo de ese tipo. En cuanto a que si hay algunas otras alternativas para cultivar alimentos, por ejemplo, con plantas orgánicas, sí las hay. También ya se inicia a hacer cultivo de frutos o verduras orgánicas, pero pues obviamente van a tener un costo mayor. Y también se necesita de la capacitación, porque aquí el problema está en aquellos cultivos donde se trata de un producto básico y que se cultiva o que la producción es altísima. Por ejemplo, para el maíz en la región Ciénega, pues casi todos los agricultores, casi todo el valle cultivaba el maíz. Entonces es un monocultivo año tras año y eso hace que pues ellos tengan que usar plaguicidas químicos, porque si usaran los orgánicos pues no les da el mismo rendimiento. Entonces pues son menos ganancias, es más complicado, o bueno, en teoría es más complicado porque a lo mejor a veces utilizan plaguicidas biológicos y no saben usarlos de manera correcta, y si no los usan de manera correcta no funcionan, o los usa el vecino, pero el otro vecino no los usó y de ahí se brincaron las plagas. Entonces, pues sí hay alternativas, pero ahora sí que necesitamos también más normas, más reglas que nos sometan casi a todos juntos para caminar parejos y participar en el cultivo de productos orgánicos, sobre todo. Hay ya muchas técnicas de cultivo como para eliminar, por ejemplo, arbences o hierbas sin necesidad de utilizar plaguicidas químicos, como la falsa siembra, que le llaman así. Entonces, sí hay esas técnicas, esas posibilidades, pero creo que pues es otro tema que a lo mejor daría para dar mucha más información. Gracias, Joel. Y bueno, el último grupo de preguntas
Michelle Maldonado, ¿quieres plantearlo? Bueno, hablando de paisajes kársticos, ¿cómo anteponer normas más rigurosas ante los diferentes plaguicidas, poniendo como ejemplo zonas como la península de Yucatán? Y Samantha pregunta, ¿qué población, hablando de adultos, niños o ancianos, son más afectados al estar en contacto con este tipo de plaguicidas? Y finalmente, Joshua. Muy buenas tardes, doctor. Voy a aprovechar para agradecerte no solamente para esta exposición, pero también con la comunidad en Casablanca. Todavía hablan de ti, hablan de esta presentación y la importancia de comunicar esta información a la gente, a los productores y todo. Yo creo que tu línea de investigación y tu manera de conducirla y hacerlo es importantísimo y yo creo que es uno de los temas más importantes que está pasando. Estamos viviendo una crisis y sí, la verdad, hay unos ironías, ¿no? Que en Zapotlán del Rey tenemos campesinos que están sembrando orgánicamente y no pueden vender su producto, ¿no? Están sentados en 20 toneladas de maíz orgánica. Y pues llego a esta reflexión, ¿no? De barato mano de obra en México es por la barata comida que producimos, ¿no? Entonces, sí hay alternativas, pero a subir los precios para los suizos es 100 pesos el kilo para un jitomate orgánico, ¿no? Y aquí, pues, tenemos que subir el mano de obra, ¿no? El precio de mano de obra para que podamos comprar comida así. Creo que solo yo voy a dejarlo como esta reflexión. Yo creo que es complicado, como dices, a buscar las alternativas, pero con la crisis que estaba pasando y las crisis no solamente en el ecosistema y la salud de la gente, es necesario. Y gracias por tu presentación, gracias por tu chamba y tu trabajo. Gracias. No, al contrario, doctor, gracias por la reflexión. Yo creo que cuando nos lo dice alguien como usted, también nos hace o nos ayuda a darle más respaldo a la información que uno transmite, ¿no? Gracias. Igual ya ha habido por ahí pendiente algunas pláticas con usted, pero seguimos ahí en contacto. Y bueno, también con la primera pregunta de cómo imponer normas para este tipo de paisajes, creo que dijeron, en Yucatán. Yo creo que una forma de imponer normas es ir demostrando lo que está sucediendo. Eso es a título personal. En Yucatán ya hay algunos estudios donde analizan también el agua de mantos acuíferos en zonas de reserva natural. Y ahí han encontrado plaguicidas. Entonces, si en esas zonas existen plaguicidas, están llegando desde muy lejos, pues hay que demostrarlo, hay que decirlo, no solamente entre la comunidad científica, sino entre la comunidad en general, con los órganos de gobierno, etcétera, para ayudarnos. Ahora, necesitamos colaborar mucho. Yo conozco a lo mejor los efectos de los plaguicidas, estoy tratando de buscar más cosas sobre plaguicidas y necesito a alguien, a lo mejor del área de derecho, que me ayude a hacer iniciativas de ley, cosas por el estilo. Entonces hay que colaborar entre todos porque pues se necesita la colaboración para lograr lo que por ahí se dijo, ¿no? Imponer o tratar de establecer nuevas normas. Entonces yo a título personal propongo eso. Los grupos más susceptibles, desde luego, creemos y se ha visto en algunos estudios, son los niños. ¿Por qué? Porque son bioacumulables los plaguicidas. Muchos de estos se van acumulando. Pero si yo entré en contacto con los plaguicidas a mis 45 años, pues obviamente hay un menor tiempo, entre comillas, contacto que un niño que estuvo en contacto desde sus 4 o 5 años. Entonces en él se va a ir acumulando en muchos más años y los efectos van a ser más drásticos. Entonces, al parecer, ese es el grupo más susceptible. Y, bueno, y también respecto a lo que comentaba el doctor Joshua, es muy importante que tengamos salarios mejores para producir, para poder comprar productos orgánicos, sin duda. Eso es muy importante porque yo, que conozco el efecto de los plaguicidas y donde vivo hay 1 o 2
tiendas de productos orgánicos y no considero que gane muy bien, tampoco muy mal, pero a veces como que pesa, ¿no? Es a veces porque los ves en el mercado, el tomate o alguna otra fruta mucho más barata que el orgánico. Entonces sí necesitamos mejorar los ingresos, eso que sí. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias a todos por su participación con sus preguntas. Les cedo la palabra a mi compañero César. Muchas gracias, Emilia, y muchas gracias a Joel. Ha sido pues una presentación muy, muy interesante. Ya lo decía la doctora Ivonne, a pesar de que la mayoría, me imagino que muchos de los que estamos por aquí, o algunos de los que estamos por aquí, no tenemos formación en ciencias, fue bastante esclarecedora. A mí me pareció una presentación muy, muy interesante y muy sencilla de entender en estos procesos a nivel molecular de cómo los pesticidas pueden afectar la salud de las personas. Y bueno, a mí me complace, bueno, además de dar el agradecimiento, me complace que hayamos tenido una audiencia bastante amplia. Les agradecemos también a todas las personas que se conectaron y me permito mostrar la constancia, le hacemos la entrega de la constancia al doctor Joel. El Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente, otorga la presente constancia al doctor Joel Salazar Flores, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, por su participación como ponente en nuestro seminario permanente Ambiente y Sociedad con el tema Efectos de los plaguicidas en la salud humana y ecosistemas como la llevado a cabo este día, 28 de febrero de 2024, transmitido desde Guadalajara, Jalisco, Ocotlán y Zapopan. Firma nuestra directora regional, la doctora María Magdalena Villarreal Martínez. Y pues, no me queda otra más que volver a agradecer al doctor Joel y a quienes nos acompañaron. Les recuerdo que, bueno, este es un seminario permanente, tenemos sesiones aproximadamente cada mes. La siguiente sesión va a ser en el mes de abril, les estaremos haciendo llegar la información a quienes solicitaron que sí la quieren recibir. Y les comentamos que, bueno, con la siguiente presentación terminaríamos con el ciclo. Aproximadamente en el mes de mayo iniciaremos un nuevo ciclo. Ivonne, ¿quieres comentarnos de qué se trata el nuevo ciclo de conferencias en el Seminario Permanente Ambiente y Sociedad? Bueno, estamos cocinando un ciclo anual de trabajo sobre el agua, trabajos de investigación sobre este tema en un México contemporáneo. Ya les estaremos haciendo llegar con más detalle tanto nuestros ponentes, sus trabajos y las fechas. Esperamos que nos acompañen. Va a ser un año muy intenso con trabajos muy importantes y creo que será como muy productivo para todos los que estamos acá. Ojalá se animen y formen parte de este seminario. Para el siguiente ciclo habrá constancia de participación a todos aquellos que asistan por lo menos al 75% de este ciclo y bueno, esperamos que les interese, que corran la voz y que nos sigan acompañando. Gracias, doctor Joel. Esperamos también por ahí ir haciendo comunidad. Seguramente los temas de agua estarán totalmente relacionados con este trabajo suyo, que creo que se pueden ir ahí complementando y podemos desde nuestras trincheras ir aportando cada vez más a estos debates y a estos trabajos. Y bueno, le voy a pedir la palabra a César, perdón. Sí, adelante. Nada más para comentarles algo, esta invitación al seminario que ustedes organizan fue desde hace un tiempo atrás, varios meses atrás, y de repente me perdí porque la primera vez sí me llegó la invitación a sus conferencias, pero ya luego no me llegó nunca invitación, entonces pensé que ya ni se realizaba el seminario. Entonces, ojalá pudieran también hacernos llegar las invitaciones para estar al pendiente. A lo mejor no asistiremos a todas, pero a las mayor posibles o las que nos interesen más. Bueno, aprovecho para comentarles que les haremos llegar una publicación de compilación de todas estas ponencias
tanto en resumen en artículo como en grabación, para los que se las perdieron. Muy Pues bien. muchísimas gracias a todos. Bonita Gracias noche. a todos. Gracias, doctor Joel. Un aplauso virtual. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.